Ok, pues bueno, buscando en Dios o algo de lo que el Señor estaba poniendo en mi corazón para compartir con ustedes es eh, cómo le podemos hacer para poder vivir una vida eh, más pura, una vida pura para nuestro Dios y que podamos de esta manera pues dar el testimonio que la palabra dice que trae a través de nosotros como hombres, como varones en estos tiempos. Y pues desde que el Señor nos ha alcanzado, ha ido trayendo a nuestras vidas una regeneración, ha ido trayendo a nuestras vidas una, una transformación en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir. Y pues eh, hay testimonio de que el Señor ha tomado nuestro corazón y nuestra mente ahora para quererlo agradar más, ¿no? Hoy día tú y yo queremos realmente agradar a Dios, queremos hacer bien las cosas porque hemos sido convencidos de que Dios es real, de que Dios no es solamente como en algún momento se concibió en lo personal. Yo concebí a Dios como una religión, pero hoy sé que Dios es todo lo que tenemos y, y gracias a Él es de que estamos hoy aquí en una reunión de los viernes buscando escuchar algo de su voz, algo de su corazón. O sea, pudiendo hoy día tú y yo descansar, que todos estamos cansados, venimos de una jornada laboral o de una semana, y pues, ¿por qué no mejor es acostarte y ver una serie, ver un programa o hacer cualquier cosa? Pero no, hoy día tú y yo tenemos un corazón disponible para esperar en Dios una palabra, en Dios una transformación. Y eso es algo que ha hecho el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Y yo les digo, algo de lo que yo he estado meditando y encontrándome en la armonía de Dios, creyendo que Dios me está hablando, y les quiero compartir es esto, ¿no? Que está ocho en Romanos 8:1 y, y, y que dice, bueno, está en Romanos 8:9, lo que dice el artículo de la Biblia, en Romanos 8:9, el artículo dice, viviendo según el Espíritu, y es algo que tú y yo necesitamos en este tiempo, en nuestra vida, para poder sentirnos eh, útiles en el reino de Dios. Porque yo no sé si tú te has sentido a veces que el Espíritu Santo te redarguye porque pues tú quieres agradar a Dios. Aquí en Romanos 8, Pablo habla acerca de lo miserable del cuerpo que tiene, en el sentido de miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y cuando habla de este cuerpo de muerte, habla de un cuerpo que continuamente eh, está haciendo cosas que no quiere hacer, porque aquí describe la palabra, dice, porque con mi mente sirvo a la ley de Dios, ¿no? Pero con mi cuerpo sirvo la ley del pecado, la ley natural, que es el desvío de mis ojos, el desvío de mis palabras, el desvío incluso de mis acciones, siendo que Dios ha hecho una obra en Jesús para redimirnos, esto es para comprarnos, para sacarnos de tinieblas y tenernos en la luz. De repente tú y yo como varones nos encontramos en algún momento de nuestra vida haciendo cosas que no son agradables a Dios o que no generan o que no traen el testimonio de un hijo de Dios, ¿no? Tú y yo sabemos que somos hijos de Dios y un hijo de Dios pues no debería estar eh, hablando palabras obscenas, no debería estar hablando en doble sentido, no debería participar en el albur, no debería hacer cosas que no son
conforme a la palabra, conforme a lo santo de Dios, ¿verdad? Sin embargo, como hombres en la vida cotidiana nos estamos rodeados pues de compañeros y de repente es normal, o sea, me refiero a que de repente pues uno está viendo o escuchando una conversación que no es de testimonio para un hijo de Dios, ¿no? Y a veces en vez de ser esa luz, termina siendo parte del grupo y no siendo la luz que deberíamos o querremos ser nosotros, ¿no? Y meditando en esta palabra y viviendo esta vida de querer agradar a Dios, porque estamos convencidos, yo estoy convencido que lo que quiero es servir a Dios, ser luz, ser sal, pero la realidad es esa, ¿no? Que de repente uno se encuentra caminando no como viviendo conforme al Espíritu, ¿no? Entonces, en base a este pensamiento, a este sentir, es que yo quiero compartirles algo que está en la palabra, que nos enseña y nos ayuda a fortalecernos en Dios para vivir una vida que nos va a ayudar a morir a una vida desagradable a Dios, para vivir una vida que agrada a Dios. Amén. Entonces les decía, vamos a Amén, leer, amén. vamos a leer un poco Biblia, ¿no? Dice en Romanos 8, dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, aquí inicia Pablo en esta parte diciendo que hoy tú y yo no caemos, no estamos en una vida de condenación, en específico, no los que andan conforme a la vida natural, sino los que andan conforme a la vida que corresponde a Dios. Hoy tú y yo hemos sido librados, hemos sido alcanzados, hemos sido regenerados en la palabra del Señor. Y es súper importante que tú y yo no estemos caminando en la vida antigua, en la vida vieja, de donde Dios nos sacó. ¿Por qué? Porque eso produce en nuestra vida muerte. Porque el caminar de esa manera traerá en tu mente y traerá en tu vida condenación. ¿Qué condenación? La condenación de la acusación de Satanás. Dios quiere traer en tu vida y en mi vida esa libertad de los hijos de Dios, que el Espíritu Santo testifique o te convenza de que eres hijo de Dios, por lo cual tú clamas, Abba Padre, papito lindo. Yo escucho la oración de muchos de mis hermanos y ellos se refieren a Dios como papá Dios, papito, todas esas cosas, ¿no? Que son cursis desde mi punto de vista. Pero, ¿qué hace que sea tan cursi ese hermanito? Pues que Dios ha convencido su corazón a que él le llame así a Dios, papito. ¿Me explico? O sea, yo estoy seguro que antes de Cristo, antes de que ellos conocieran a Dios, ellos no se referían así al Señor, sino que hoy Dios es el que ha traído un convencimiento de que papá Dios, ¿no? Papá Dios. Y es algo de lo que Dios, nuestro Padre, está haciendo a través de su Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo? Está trayendo ese convencimiento. Es para que esa relación tuya y mía con Dios nos haga sentir eh, eh, en esa, en esa libertad y en esa confianza. ¿Qué no hacen nuestros hijos con nosotros, verdad? Que se nos suben al cuello, que hacen cada barbaridad. O sea, ellos tienen la confianza con su padre. Amén. Ellos hacen casi, Amén, amén. nosotros los dejamos hacer casi muchas cosas que pues a veces creemos, ¿no? Como que nos pasamos, ¿no? Los malcriamos, pero sabemos hasta dónde les permitimos. Sabemos que no vamos a dejar que vayan más allá de algo que vaya a afectar la bendición en sus vidas. Entonces, eh, esa es la relación que nosotros vamos a tener con nuestro Padre cuando estemos caminando en el camino de la vida del Espíritu, en conforme al Espíritu, como dice. ¿Por qué? Porque estará esa libertad y tendremos esa confianza de decir, papá Dios, Abba Padre. Sabemos que en Él tenemos todo, Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos abraza, Él está con nosotros, Él es el buen Padre, como decía Jesús,
que el buen Padre, que le podemos pedir y que Él nos dará. Dice que Él no nos dará si le pedimos pan, no nos dará una piedra, ¿no? No nos dará una serpiente. Dice, hace la comparación, si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no hará con ustedes. Entonces, Dios me traía a mi corazón esta palabra que es, naturalmente tú y yo vamos a equivocarnos como hombres allá afuera o incluso a veces en el hogar, haciendo, diciendo o teniendo incluso actitudes no correctas, machistas pueden ser, ¿no? Una actitud machista es una manera de estar en la carne, una manera de andar conforme a la vida antigua, pero una actitud eh, eh, que diríamos que amable, que somos decorosos con nuestras esposas, a ver, mi amor, deja, yo lavo, yo levanto, yo esto, tú descansa. Esas actitudes solamente son actitudes que vienen de quién, de parte de quién, de parte del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque hay una armonía, hay un cuidado. Ese cuidado que dice la palabra que la debemos de tratar como vaso más frágil, ¿no? El no ser ásperos, etcétera. Entonces, eso solamente viene por parte del Espíritu de Dios. Y todo lo contrario es el ser toscos, eh, eh, el hacer comentarios que pueden herir, no solamente a nuestra esposa, sino a lo mejor a nuestros hijos. De repente levantar la voz y no darnos cuentas y estar haciendo comentarios hirientes. Eso es un poco de la vida antigua, ¿no? Y de repente el Espíritu Santo te va a redarguir, te va a hacer, ¡ay! Chispas, ¿no? Pero Dios nos quiere llevar a que estemos viviendo en una vida de victoria para darle la gloria a Él, para tener esa comunión con Él. Dice, como le decía, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, la ley del Espíritu de Jesús, hoy a ti y a mí nos ha librado del pecado y de la muerte, de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y la ley de la muerte? La ley del pecado y la ley de la muerte era aquella donde tú y yo queríamos hacer las cosas en nuestra fuerza, sin la ayuda de Dios. No sé si te pasó, pero alguna vez antes de que conocieras del Señor, hubo algo en tu vida que tú quisiste transformar, cambiar, modificar y te diste cuenta que no podías. Normalmente la sociedad habla de la fuerza de voluntad. Dice, es que tuvo fuerza de voluntad, por eso cambió. O sea, la sociedad que no conoce a Cristo como tú y yo lo conocemos, que la sociedad que no le da la gloria a Dios por las cosas buenas que pasan en el hombre, ellos hablan de la fuerza de voluntad que pueden tener ellos, ¿no? Esa fuerza de voluntad que ellos dicen porque se levantaba muy temprano, porque pues dejó de tomar, porque estudió, porque no sé, y le dan la gloria a quién, al hombre, a quién, a la persona. Pero la gloria solamente le pertenece a Dios, porque las cosas que tú y yo podemos hacer en nuestra fuerza son momentáneas, porque tarde o temprano se desmorona, porque no viene de Dios, no es real, no es verdadero. Todo esfuerzo natural termina por acabarse. Y es allí a donde queremos llegar. Tú y yo, en esta vida que estamos siendo regenerados por su palabra, estamos caminando, queriendo agradar a Dios, queriendo hacer bien las cosas, de repente nos equivocamos, hacemos, vemos, decimos, etcétera. Ojo, no podemos o no debemos intentar querer corregir las cosas con nuestra fuerza, con nuestro conocimiento, con nuestro entendimiento. Tenemos que venir necesariamente a Dios, vivir la vida de Dios y esa vida va a hacer que tú y yo podamos salir de ese pecado, de esa actitud, de esa manera de ver o de hacer las cosas que te traen a ti mismo un sentimiento de tristeza o de redarguir o incluso hasta un pensamiento de condenación. Dios quiere librarnos de allá y eso es lo que va a hacer a través de qué? De su Espíritu Santo. Es súper importante en tu vida y mi vida el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder vivir la vida que agrada a Dios y que te va a traer ese sentimiento de Abba Padre, ¿no? Dice, porque en el 3 dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. O sea,
Dice, pues lo que la ley no pudo hacer. ¿Qué es la ley aquí? Aquí habla de que la Biblia sola o la ley sola, los mandamientos o el Antiguo Testamento, solo él no pudo hacer por causa del pecado que el hombre sea perfeccionado y sea llevado a justicia, sino que tuvo que ser a través de Jesús. Aquí lo dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas que el hombre natural antes de Jesús no pudo hacer, no pudo vivir con, o alcanzar la justicia que es mediante la ley, por el pecado, Dios hizo que viniera Jesús y que él en su cuerpo de carne, vivir una manera completamente justa, perfecta, y se hizo ofrenda por el pecado. O sea, Jesús tomó su vida perfecta y se entregó por el pecado. Lo que tú y yo merecíamos o merecemos, diríamos, si no tuviéramos al Señor, es muerte. Porque así dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, lo que tú y yo teníamos de paga, que era la muerte. Pero Dios envió a Jesús y Jesús en un cuerpo semejante al nuestro, él no cometió pecado, pero no por eso no murió, sino todo lo contrario, se entregó por ti, por mí. Y a través de esa obra que la conocemos como la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es que tú y yo hoy somos libres, tú y yo hoy somos justos delante de Dios. Y es allí donde tú y yo tenemos que estar eh, eh, continuamente, remitiendo nuestra conciencia, nuestro pensamiento, nuestra fuerza en la gracia de Dios y en la ayuda de su Espíritu Santo, trayéndonos a victoria. Dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros y en mí, que no andamos, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, el requisito de la ley, que es cumplimiento, se cumpliera en nosotros que no andamos en la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, aquí en pocas palabras, tú y yo necesitamos para poder estar viviendo una vida de victoria en Dios, es vivir en el espíritu y no en la carne. No en la vida antigua, sino en la vida de ahora. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu, en las cosas del espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que lo entienden, pero lo que yo trato de decirles es que es súper necesario que tú y yo estemos continuamente poniéndole atención a las cosas del Señor, a la oración, a la lectura en la palabra, a las reuniones que estamos teniendo como grupos en casa, porque lo que Dios quiere hacer es perfeccionarnos, esto es llevarnos a madurez para el servicio de los santos, el servicio de los que han sido apartados o serán apartados más adelante. Estamos en un tiempo de preparación para poder ser útiles en el reino del Señor. El día que yo descansé, que fue el día martes, yo orando al Señor, el Señor me estaba mostrando una palabra que le dio a Jeremías cuando le decía, heme a mí, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí, yo iré. El Señor me estaba mostrando a mí la importancia que tú y yo tenemos para el Señor y el llamado que tenemos. Porque así como ese buen hombre que sale, como dice Jesús la parábola, que sale a buscar a obreros para su viña, que salió el Señor temprano y así durante todo el día hasta la hora undécima, hasta la última una hora antes de que terminara la jornada laboral y se encontró a personas y les dijo, ¿qué hacen ustedes aquí? Sin hacer nada. Y le dicen, no, pues que nadie nos contrató. Bueno, pues vayan a mi viña y entonces les pagaré lo que sea justo. Y sabemos lo que dice la escritura, que el Señor agarra y toma, empieza a pagarles
deja a su mayordomo, le dice, empieza a pagarles y tómate a los últimos hasta los primeros. Y ya sabemos la historia, que les da igual que a todos y que unos se quejan porque el Dios es bueno. Quiero que sepas que tú y yo hoy hemos entrado en esta viña. No sé en qué momento te tomó el Señor de tu vida, pero el Señor te puso ahí para que trabajes y el Señor te estará dando esa recompensa. O sea, lo que el Señor dice es, ¿por qué estás ahí sin hacer nada? ¿Por qué todo el día sin hacer nada? Es tiempo de que tú y yo entremos a la viña del Señor a trabajar en su obra. Y para esto necesitamos estar con nuestra mente activa en la vida de Dios, no viviendo conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es las cosas del Señor. Y el Señor nos quiere preparar. El Señor quiere hacer una obra gloriosa en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra mente, y nos va a usar. Porque así dice el Señor, orad al Padre para que envíe obreros para su viña, porque la mies es mucha y los obreros, ¿cuántos somos? Pocos. Los obreros somos pocos y tenemos que activarnos en lo que el Señor ya hizo en tu vida y mi vida, que ya nos redimió, que ya nos convenció, pero tenemos que permanecer continuamente para poder tener esa vida de victoria y poder ser lo que queremos ser. ¿Qué queremos ser? Luz y sal en nuestro trabajo. Pero a veces, ¿qué pasa? Que andamos haciendo cosas que no corresponden y chispas. El Señor ya puso una gracia, pero tú y yo queremos hacer las cosas mejor para Él. Y la respuesta está acá, mis hermanos. Ahora se lo voy a mostrar. En el 9 dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero yo te voy a decir algo, en verdad el Espíritu de Dios habita en ti, Julio y Luis. Les voy a decir algo, yo sé que sí habita ahí, porque por eso están acá, porque por eso se arrepienten, por eso vienen a Él. Si no estuviera, entonces, pues aquí es así, por eso aquí le dice, sin embargo, ustedes no están en la carne. Quiero que sepan que no andamos en la carne, no militamos en la carne, o sea, andamos en la carne, mas no militamos en la carne. A lo mejor nos vamos a equivocar, pero el Señor nos trae un redarguir. Y dice, y si Cristo está en ti, yo sé que sí, aún el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en ti, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a tu cuerpo mortal por medio de su espíritu que habita en ti. Aquí viene. Así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Quiero que sepan que tenemos una deuda y no es a tu carne, o sea, no es a la carne. Debemos nuestra vida, nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestra lealtad al Padre por la obra que hizo en Jesús. Dice que no, deudores somos no a nuestra carne, a nuestra concupiscencia, a nuestro pecado, para que vivamos conforme en el camino de la carne. Tenemos que estar en la de Dios. Y ahí viene la parte que les voy a decir. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Con eso terminamos. Dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Morirás. Mas si por el Espíritu harás morir las obras de la carne, vivirás. Lo que el Señor me muestra es de que tú y yo tenemos que estar viviendo en el Espíritu de Dios. Esto es, en el pensamiento de la voluntad, la voz y la palabra del Señor. Mientras más tú te metas en oración, en adoración, en comunión con Dios y con los hermanos en las reuniones, mientras tú más te consagres, esa obra de vivir en esa vida de espíritu, desde el espíritu, hará morir las obras de tu carne y vivirás. Y ojo, no se trata de hacernos los santurrones, de llorar por llorar en las reuniones, y que está bien si el Señor te lleva allá. Se trata de que vivamos en el Espíritu de manera real. Vivir en el Espíritu es perdonar, es amar, es ser paciente, es vivir en el fruto del Espíritu de Dios, ser bondadoso, tener fe,
paz, gozo. Que vivamos en el gozo de saber que el Señor está con nosotros a pesar de las circunstancias difíciles que estamos viviendo y padeciendo en estos tiempos. Fe, hablar palabras de fe, eh, amar a nuestro prójimo, no aborrecer a nuestro enemigo, orar por los que nos ultrajan, por los que hablan mal de nosotros, el vivir la vida que, que está escrito, eso es ser vivir en el Espíritu. Como yo les decía, empezar a llevar a nuestra carne a que adore a Dios a través de la vida que tú y yo tenemos tratando bien a nuestra esposa, a nuestro prójimo, al que ya no lo soportamos, pedirle al Señor que nos dé gracia para soportarlo, para amarlo, para darle una buena palabra. Eso es vivir en el Espíritu. Las cosas difíciles en tu vida y en mi vida, tenemos, o sea, en la carne, tenemos que morir a la carne, porque así dice la palabra, si de aquel que nosotros estamos sepultados juntamente con Cristo y seremos levantados con Él. El Espíritu que levantó a Jesús te levantará y te vivificará a ti. Nos va a vivificar el Espíritu Santo. Tenemos que buscarlo en oración, pedirle que nos ayude con las luchas que tú tienes. Sé directo con el Señor y pídele que te ayude con ese pecado, con esa lucha, con ese pensamiento, con lo que tenga que ser, que te ayude. Y eso es vivir en el Espíritu. Y eso te va a dar la victoria en tu trabajo, en tu casa, con tus vecinos, donde estés, porque allí estaremos teniendo el fruto del Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, si tú manejas y se te mete alguien y pues lo normal es mentársela, pues bueno, si tú te fortaleces en Dios cuando se te pase algo, lo que va a hacer es que el Espíritu Santo de Dios te va a llevar a no reaccionar con una mala palabra, con un insulto o un, ¿quién, qué, Juan Camaney? El Espíritu Santo te va a detener, va a entrar en ti, o sea, te va a guiar, o sea, es el temor de Dios, la sabiduría de Dios que te va a hacer decir, yo si quiero me bajo y lo cacheteo, pero te va a hacer ser humilde, amar a tu prójimo, a tener paciencia en la caja, cuando estás pagando en el banco, que la fila, el no ser desesperados, sino ser pacientes. Son frutos del Espíritu Santo. Eso es vivir en el Espíritu Santo. Y entonces, cuando vivimos de esa manera, hacemos morir las obras de tu carne y vives. O sea, mi hermano, tenemos que vivir la vida de Dios. Vivir la vida de Dios es vivir en el Espíritu, nos va a ayudar a que tú y yo sometamos a nuestra carne, a las obras de la carne, para poder estar en esa armonía, en esa comunión con Dios, y de esa manera somos luz, de esa manera somos sal. Les doy para terminar un testimonio. A mí, en lo personal, yo cuando estuve trabajando en el Hard Rock, tenía un gerente de operaciones que la verdad, pues sí era un poco difícil trabajar con él porque era muy déspota, muy perfeccionista. Era una persona, la verdad, híjole, difícil de tratar. Mucha gente le tenía miedo, otros decían que lo odiaban, otros lo querían golpear. Eh, o sea, era una persona desagradable y se admiraban de cómo yo le tenía paciencia, de cómo yo lo soportaba. Y les digo por qué pasaba esto, porque yo sabía, yo sé quién soy en Cristo Jesús. A mí no me ofendían las cosas que podía hacer, sino trataba de ver, Dios me daba la gracia para tratar de ver su necesidad, su vacío, y poder acercarme a Él y ser su amigo. O sea, yo me volví amigo de Él, o somos compañeros, amigos. Él sabe que soy cristiano, él es católico, pero él sabe que yo busco a Dios y él me ha buscado en consejería, en momentos de, pues de dudas con referencia a la escritura y me manda versículos de repente y yo le aconsejo, ¿qué dice? Oye, ¿qué significa esto? Y yo le he podido pues aconsejar. El punto que les quiero dar a entender es de que cuando muchas personas renunciaron diciendo yo no lo soporto, yo no sé cómo lo aguantas, yo pude tener Dios me dio la gracia, la paciencia para poder um, tener una amistad con esta persona.
tuve muchas maneras de poderme puesto en mi lugar, así de decir, no, ¿cómo crees? Yo soy, y ponerme a tú por tú, pero siempre reconocí que él estaba sobre mí, como en autoridad. Yo era gerente de alimentos y bebidas, él era el gerente de operaciones, pero habían cosas que no aplicaban, pero yo apelé a confiar en el Señor y que Él sea mi justicia. Y muchas veces Él venía después y me ofrecía disculpas en cuestiones que tenían que ser. El punto que les quiero entender, muchas de las gentes que me conocieron daban testimonio de que yo tenía mucha paciencia para todos, no nada más para Él, sino con todos. Ese es un fruto. No me vanaglorio yo, porque sé que es la obra de Dios en mi vida que me ayudó a hacer luz y a hacer sal para generar testimonio con las personas con las que yo trabajaba. Y lo que les quiero decir, mis hermanos, es siempre, siempre tenemos que venir delante del Señor y pedirle que nos ayude en nuestras debilidades, porque como tú, yo soy débil, como tú, yo me equivoco, como tú, yo de repente mis ojos se van y ven lo que no debe estar viendo, con un matiz de codicia y el Señor me redarguye. O sea, es natural en mí que de repente una muchacha guapa, no sé, y mis ojos se quieran ir, pero por eso es la importancia de estar en comunión con Dios para estar fortalecidos. Cada uno tendrá su lucha. Hay quienes tienen luchas de alcohol, de drogas, no lo sé, pero Dios siempre tiene cuidado de nosotros cuando decidimos enfocar nuestra vida en vivir la vida piadosa y Dios nos da la fortaleza para sobrepasar los momentos de lucha. El tema del robo, dinero, cosas como esas que a veces pueden ser tentaciones o luchas, el Señor ha tenido cuidado y me ha redarguido y me ha mostrado y de esa manera estamos librando las cosas que no deben de ser. El decir mentiras. ¿Cuántas veces no podemos caer en tentación de decir una mentira para zafarnos de una situación en el trabajo, cosas? O sea, lo que voy es, tenemos que estar conscientes de que las cosas correctas tenemos que vivirlas y eso es vivir en el Espíritu del Señor. El Señor puso una moralidad en la naturaleza humana, pero muchos rompen esa moralidad. Tú y yo como hijos de Dios, como cristianos que hemos recibido el Espíritu de Dios, no podemos hacer o brincarnos la moralidad que el Señor ya puso, ¿no? Y vivir y vivir la voluntad de Dios siendo íntegros. No podemos ser personas que llegamos tarde todo el tiempo al trabajo y nos queremos ir antes del trabajo. O sea, que el Señor nos redarguya para hacer lo correcto, para que si, que unos dicen el flojo trabaja doble. Tú y yo no podemos ser ese flojo que trabaja doble. Tenemos que esforzarnos por hacerlo bien, con detalle, bonito. Tenemos que ser aquellos que no menosprecian al trabajo pequeño por uno grande. Tenemos que ser justos. Tenemos que tener sensibilidad con nuestro prójimo, aquel que está pidiendo una moneda o que tener sensibilidad y buscar de Dios una palabra y ser gentiles, gentiles con ellos en el sentido de ser, no ser, quítate, o sea, todas esas cosas que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude porque eso es vivir en el Espíritu. Lo contrario es vivir en la carne. El vivir una vida agresiva es vivir en la carne. El vivir una vida de paz, de armonía es vivir en el Espíritu de Dios. Y cuando hacemos eso, hacemos morir, ¿qué? Las obras de la carne, entonces vivimos. Mi hermano, vivamos la buena vida, la que agrada a Dios, y esa nos va a dar la fuerza para que en los momentos difíciles podamos ser librados. Recordemos que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual nos libra de todo pecado, nos limpia. Entonces, si te has sentido achicopalado en algún momento porque te has equivocado, porque has pecado, porque has visto, recurre a Jesús, Él nos ayuda. Vengamos al Señor, pidamos que la llenura del Espíritu Santo nos lleve para vivir una vida de victoria. Y vivir una vida de victoria es decir, buenos días, mi amor, ¿cómo estás? Es decir, ¿qué tal buenos días a la persona que no te saluda? Ver a los ojos, pedir al Señor que te ayude a perdonar, a saludar, a ayudar al necesitado, al flojo, que siempre llega tarde, no sé qué, que nadie lo quiere ayudar ya, pues tú vas y sabes qué, te echo la mano y cómo estás, todo bien, qué pasó, poderle dar un consejo, no, pues levántate más temprano, o a lo mejor ahí te enteras que tiene un gran problema y puedes orar por él, puedes ser aquel que nadie es porque todos lo rechazan,
Me explico, o sea, Dios quiere hacer algo con nosotros, quiere transformar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida y darnos victoria. Tú y yo ya no podemos hacer nada, el Señor ya nos agarró, ya nos tomó, pero somos llamados a ser perfeccionados en su palabra, llamados a buscarlo continuamente y Él estará madurando tu vida para ser ese roble, ese árbol fuerte que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y eso sucede cuando estamos en oración, cuando estamos estudiando su palabra, cuando estamos en coinonía, así en estas reuniones, cuando tú estás viviendo y poniendo por obra la palabra del Señor, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la ley de Dios. Pidamos al Señor gracia para vivir esa vida en el Espíritu. Amén. Vamos a orar, terminamos y que nos dé tiempo de conversar un poco. ¿Sale? Cierran sus ojotes o sus ojitos. Señor, te doy gracias en este día porque tú hoy nos hablas, tú hoy nos redarguyes, tú hoy nos edificas con tu palabra, con tu mensaje. Yo te pido que selles tu palabra, que guardes la vida de mis hermanos, que los ayudes, Señor, en sus momentos de lucha, en sus momentos de tentación, que tú les entregues la victoria, Señor, y que tú estés dando testimonio a su corazón, a su espíritu de que somos hijos de Dios, Señor. Por eso clamamos, Abba, Padre, papito lindo, tú eres bueno, tú eres fiel. Padre, en el nombre de Jesús, guarda la entrada y la salida de mis hermanos, Señor. Te pido que proveas el pan nuestro de cada día en sus alacenas, Señor. Que tú estés ayudándolos a salir de las deudas que puedan tener o los compromisos, Padre, trayendo la economía sana a sus casas, Señor. Dale la fortaleza para ser esos esposos amables con sus esposas, con sus hijos, Señor. En el nombre de Jesús yo los bendigo y te pido que me ayudes a mí a vivir tu vida, Señor, y que nos ayudes a ser esos hombres de honor, que damos gloria a ti, Señor, porque somos testimonio en los lugares donde tú nos has puesto, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén.